porque no hay más opciones, no, o uno envejece o muere, no tenemos más alternativa. Entonces, ¿por qué la repiten tanto? Y era muy repetitiva, por supuesto, más en algunos países que en otros. Y esto, cuando yo lo empiezo a observar y me empiezo a detener en esa frase que decía que no querían envejecer, me empiezo a dar cuenta que habían otras cosas que de alguna manera alineaban este contenido y esta investigación, que son las que me hacen tomar la decisión de hacer el estudio. Una de esas cosas era que cada vez yo veía que había menos tortas en los cumpleaños, que cada cumpleaños hoy día paulatinamente se ha ido transformando en una especie de tragedia. ¿Estáis de cumpleaños? Sí. ¿Y vaya a hacer algo? No sé. Pero te llamamos, ay, no sé, porque a lo mejor me arranco, porque no quiero que nadie me salude. Porque... O sea, los cumpleaños ya eran una especie son una especie de experiencia trágica para gran parte de la población. También empecé a darme cuenta que los abuelos ya no querían ser llamados abuelos, sino que llámame por mi nombre, porque no, tata, abuelo no, porque me envejece, así que por el nombre, porque yo no soy viejo, que a mí llámame por el nombre. Yo decía, pero a ver, si es que yo tuviera la fortuna de llegar a conocer a los hijos de mis hijos, tendría que pasarme idiota para que no quisiera que me llamaran abuela, digamos, si el resto no alcanzó a llegar. O sea, ¿cómo no lograr evaluar esa experiencia como algo positivo? Y sin embargo, me encontraba en los talleres cada vez con más gente que opinaba que era mejor abuelo no, tata tampoco, nona tampoco, por el nombre. Después, la otra cosa era que cuando a mí me decían, o escuchaba que le decían a otras personas, ¡oh, estás estupenda para tu edad! No representas para nada la edad que tienes. Y yo decía, ¿yo por qué tendré que encontrar esa pelotudez un halago? ¿Por qué tiene que ser un halago que a mí me digan, que yo voy a cumplir 50 este año, que me digan, parecido 45? ¿Por qué un halago si me están quitando 5 años de caminata? Eso me parece una falta de respeto. O sea, objetivamente no tenía por qué. Yo sentía que algo me hacía ruido en la cabeza cuando todos premiábamos este tema de que, se ve súper joven. Y eso era un premio, en vez de sentir que estamos bien con la edad que tenemos y que no tratamos de aparentar menos. Esa era otra cosa. Estaba lo de los cumpleaños, lo de las velas, que las velas cada vez son menos en las tortas, y esta cosa como de coquetería femenina, donde es un signo de coquetería mentir con la edad. ¿Y cuánto cumpliste? 40 y menos. Y 30, y yo me quedé como en los 35, y, no me pregunten la edad porque falta respeto preguntarle la edad a una mujer. Yo decía, estamos todos cagados en la cabeza. O sea, aquí está pasando un tema que objetivamente ya deja de ser chistoso. Y que en el fondo, que era lo que más me preocupaba a mí, y resultó que así también era, representa todo esto que yo les digo, de lo cual nos sonreímos, algo muy depresivo de fondo, que tiene que ver con la poca capacidad para celebrar la vida, celebrar el acto de estar vivos. Entonces, yo decido empezar a hacer esta investigación, que como les dije, se hizo en todo el mundo hispano, y lo primero que había que hacer era definir qué era ser viejo, porque hoy día no es tan fácil definir eso. Ya no se puede definir de acuerdo a los 65 años, no se puede definir de acuerdo al acto de la jubilación, tampoco se puede definir porque una de las cosas que se pensó dentro del curso de la investigación era que la vejez se empezaba a determinar cuando aumentaba la dependencia física, que es una de las cosas que todos le tenemos como más susto, digamos. Pero resulta que yo me encontré con gente en la investigación que dependía físicamente de otros y que era muy joven en términos mentales, espirituales y de propósitos. Por lo tanto, tampoco el tema de la dependencia física quedaba metido dentro del concepto. Entonces, al final, la definición de vejez la acuñó un colombiano con su señora, con su esposa, y un argentino, más o menos de la misma edad, que tenían entre 83 y 87 años, ambos. Y cuando yo coloco a tela de juicio esta definición, fue aprobada en el 100% de los casos.
y al final terminó definiéndose que ser viejo es cuando los recuerdos superan a los proyectos. Está buena, ¿no? Ya, bueno. Entonces, tenía que ver con la cosa de que había que, mientras uno estuviera permanentemente generando proyectos y uno no se empezara a anclar en los recuerdos, el proceso de envejecimiento era mucho más grato, no es que no ocurra, pero era mucho más grato y además obligaba, cuando uno se centra en los proyectos y no se ancla en los recuerdos, a una de las condiciones más importantes en el proceso de envejecimiento que tiene que ver con la actividad, con la no movilidad. Mientras más tiempo pasa un adulto mayor o una mujer adulto mayor sentada en una silla, estoy siendo como gráfica en el concepto, más fácil es que empiece a anclarse en los recuerdos y por lo tanto pierda energía para establecer proyectos. Y esto ya es un desafío para los gobiernos y para los estados en general, porque van a tener que encargarse lo antes posible, porque el punto de quiebre, por lo menos en Chile, es el 2025. Ahí van a haber más viejos que nacidos vivos en Chile. Nosotros somos una población que está envejeciendo notoriamente en términos de masa crítica. Por lo tanto, los estados van a tener que preocuparse de generar proyectos para esta gente mayor para no obligarla a anclarse en los recuerdos, porque si los gobiernos no hacen cosas para poder hacer ese cambio, estamos de alguna manera, al no tener emprendimientos y al no tener actividades para que ellos o ellas puedan realizar, de alguna manera los encadenamos o los obligamos a a anclarse en el tema de los recuerdos. Entonces, cuando esa definición estuvo clara, y estábamos todos de acuerdo en los distintos países que esa iba a ser la definición que íbamos a conocer, yo me empiezo a preguntar, y le empiezo a preguntar a la gente, a ver, ¿y por qué no quiere envejecer? Las respuestas eran, por temor a la soledad, por temor a la pobreza y por temor a depender físicamente de otro. Esas eran las 3 respuestas, con más alto rating, digamos, dentro de todas las que sucedieron, porque tengo que reducirles la investigación a 45 minutos, fueron 4 años. Y cuando yo encuentro estas 3 respuestas, digo, aquí hay otra cosa que está mal. Primero, nosotros, y voy a hablar a nivel hispano, pero eso incluye a Chile en el análisis, somos países que en un gran porcentaje tenemos la sensación de creer en algo. No estoy hablando de religión, estoy hablando de creer en algo, de que después de que uno muere, algo pasa. Llámenle lo que quieran, digamos, pero algo pasa. Si de verdad fuéramos consecuentes con eso, objetivamente el temor a la muerte, que es lo que encubre el miedo al envejecer, no debiera existir. Porque nosotros, si fuéramos consecuentes con esa espiritualidad, debiéramos estar súper tranquilos de que vamos a pasar a otro estado. Algunos le llamarán resurrección, otros le llaman encarnación, otros le llaman lo que quieran, digamos, pero vamos a pasar a otro estado. Por lo tanto, la primera cosa que refleja la investigación es que somos de una inconsistencia espiritual brutal. O sea, de verdad no nos creemos para nada el cuento de que vamos a otro lado. Por eso que tenemos problemas con la donación de órganos. Si el problema real de que no haya donantes de órganos es porque yo no estoy segura que al otro lado los pulmones no me vayan a servir. Y por lo tanto, el miedo frente a la decisión del dolor de decidir, bueno, ¿y dono las córneas o no dono? Ni cagando, pues si al otro lado salgo y quedo ciega. A mí nadie me ha asegurado lo que pasa al otro lado. Y como tenemos tan poca consistencia espiritual, guardamos eso y nos ha costado, y a muchos otros países del mundo hispano también, trascender al tema de la donación porque nos falta convencimiento de lo que pasa al otro lado. Y además, los ritos que nosotros tenemos, o sea, si uno mira un rito católico de un funeral, nada parece indicar que vamos a un lugar el descueve, digamos. O sea, porque todo es de una tragedia oscuro, lúgubre, o sea, los evangélicos por lo menos cantan, bailan, hacen algo de fiesta que parece ser que es una fiesta el paso, digamos, pero si uno analiza los rituales, son de una inconsistencia brutal en términos del mensaje que intentan transmitir. Por lo tanto, nuestro temor a la muerte se acentúa a medida que van pasando los años, pero por otra razón también. Aparte de esta inconsistencia espiritual, también tiene que ver con que nosotros en el fondo de nuestro corazón sabemos
que no estamos viviendo bien. Estoy hablando a nivel espiritual. Sabemos que nos falta decirnos más que nos queremos, sabemos que nos falta más tiempo para estar con los que amamos. Entonces, cada vez que cumplimos años, el reloj nos va recordando que tenemos cada vez menos tiempo para arreglar el cagazo, digamos. Entonces, de alguna manera, esa sensación de apresurar el tiempo genera en nosotros algo que nos debiera hacer pensar ahora en el presente y que tiene que ver con el cómo estamos viviendo hoy. Porque si yo hoy día estoy viviendo bien, me refiero bien con todos los errores que uno pueda cometer, pero amando profundamente a los que tengo que amar, preocupándome de tratar de ser una buena persona, etcétera, la muerte me debiera preocupar harto menos. Pero cuando empieza a preocupar a tal punto, donde tratamos de negar, incluso celebrar un cumpleaños, porque eso nos conecta con una depresión de sentir que uno no ha logrado todo lo que quería lograr o no ha llegado a las metas que quería llegar, entonces claramente nos enfrenta a un concepto de vejez que uno intenta como rechazar. Por lo demás, otra de las cosas que decían, que era la soledad, la pobreza y la dependencia, tenía que ver también con descubrir en la investigación una sobrevaloración de la juventud, donde objetivamente pareciera que ahí solo pasaron cosas buenas. Y resulta que cuando éramos jóvenes, cuando más cagadas nos mandamos, digamos. ¿Y por qué seguimos idealizando tanto la juventud, asociado además a un valor de belleza y de productividad y de éxito, que cuando se empiezan a aumentar los años, pareciera ser que eso se va perdiendo? Porque cuando yo decía a la gente, a ver, pero usted, ¿por qué tiene tanto miedo de estar sola? ¿Cuánto amor ha entregado usted en su vida para que tenga tanto miedo de que no se lo va a devolver la vida, si la vida es un círculo perfecto? No, pero es que igual me da miedo la soledad, pero es que entonces lo está haciendo pésimo. Porque si yo he dado lo mejor de mí, o sea, yo no tengo ninguna duda que va a haber gente que me va a cuidar cuando yo esté vieja. Y no tengo ni una duda que mis hijos se tendrán que hacer cargo. Si hay o sea, es tan contradictorio que cuando un niño se caga, cuando una guagua no duerme, cuando tiene fiebre, cuando dice tontera, cuando raya en la pared, es precioso. Es un acto de creatividad. Y cuando todas esas cosas las hace un viejo, es carga. Ahí hay un problema cultural tremendo. ¿Por qué yo siento que no me costó y no fueron carga mis hijos todas las veces que los tuve que llevar al doctor, todas las veces que dormí al lado de ellos con la fiebre, todas las veces que les limpié el poto, todas las veces que los cuidé para el resfriado? Eso no fue carga. Pero que ellos lo hagan conmigo, sí. Es absurdo. Eso es un tema de significado. La vida es un círculo, por lo tanto, si yo di, me tienen que dar. El problema es que no estamos seguros si estamos dando, porque si yo tengo miedo a la soledad, es porque objetivamente no tengo claridad de cuánto estoy sembrando para poder cosechar después. Y eso sí que es alarmante. Porque si yo de verdad estoy convencida, debiera estar tranquila y suponer, yo aquí tengo un grupo de amigos recién hecho, que le pusimos la cofradía, que me tendrán que cuidar tipejos que están dando vuelta dentro del grupo de amigos y nos haremos cargo de todos, digamos, porque al final uno establece una red afectiva que tiene que ver con lo que uno entrega. Entonces la pregunta es, ¿cuánto están entregando para tener claridad absoluta de que eso se les va a devolver cuando estén viejos? Porque, por otro lado, como nosotros no visualizamos el tema de la vejez, no hemos sido previsores, ni económicamente, ni emocionalmente. Entonces tampoco nos preparamos, y de hecho hoy día hay millones de campañas publicitarias que lo que hacen es decirnos que nos tenemos que preparar para poder llegar a tener una vejez estable económicamente. Bueno, yo en la investigación probé, y está absolutamente probado, que importa menos llegar a tener una vejez estable económicamente que llegar a tener una vejez estable afectivamente. O sea, si ustedes depositan, en vez de en una cuenta de ahorro, depositan amor en miles de personas, esas personas se hacen cargo del circuito y eso es más importante que tener plata cuando viejo. Y eso está absolutamente probado dentro de la investigación. Y siento que de aplaudir, aplauden si el concepto es entretenido. No me están aplaudiendo a mí, están
aplauden la investigación. Y objetivamente el cuidado de los afectos parece ser súper determinante. Y está muy claro que países que valoran las estructuras antiguas, me refiero a arquitectónicas, países que tienen buena relación con sus pueblos indígenas, tienen mejor relación con el proceso de envejecimiento. Ustedes podrán concluir que nosotros no tenemos ni una condición ni la otra. No tenemos buena relación con los pueblos indígenas y tampoco tenemos relación o cuidado de las estructuras antiguas. De hecho, tenemos el honor de estar en una de ellas, pero en general nosotros votamos para abajo porque hay que construir edificios de vidrio, entonces es como lo sumum de la modernidad, y eso refleja el poco cuidado con respecto al proceso mismo de envejecimiento. Por algo en Europa, los peruanos, los ecuatorianos, los salvadoreños y guatemaltecos son tremendamente requeridos para cuidar ancianos en Europa, porque son pueblos que tienen, unos con los incas, los otros con los mayas, una vinculación con la reverencia del adulto mayor que hace que de verdad cuiden y reverencien muy bien el cuidado de los otros. Nosotros, en cambio, hemos caído en dos polos que son súper peligrosos. Un polo es el sector que tiene recursos económicos. Y ese sector que tiene recursos económicos tiene la sensación de que con la plata logra controlar el paso del tiempo. Entonces lo logra controlar a través del gimnasio, a través de la cirugía, a través del botox, a través de cambiarse estilo de ropa, separarse a los 60 para él meterse con una menor y ella con un menor. Entonces así sienten que otra vez el reloj lo retrocedieron porque otra vez se vuelven a poner ropa de cabros jóvenes y tienen la sensación de que el reloj lo detuvieron porque los medios económicos les permitieron esa capacidad ficticia o esa ilusión de sentir que se detenía el proceso del tiempo. Por otro lado están los sectores de más bajos recursos, que por supuesto en Chile son los mayores, y que tienen una sensación de abandono frente a la vejez. Un autoabandono primero, donde da lo mismo tener la raíz del pelo canosa, porque total yo ya estoy vieja, entonces da lo mismo estar gordo, porque total ya, ay, ¿para qué me va a comprar ropa si ya yo ya estoy vieja, déjenme aquí nomás? Y además existe una cosa, desde las poblaciones más jóvenes hacia esos viejos, de hacerlos sentir inútiles y sentir que si esa vieja se pone o quiere ir a bailar tango, pero ¿cómo ir a bailar tango? Que te va a cagar la cadera, pues mamá, y después vamos a tratar todo mal y que no sé qué. Sabéis que en las clases de tango encontré un viejo que me cae bien, pero vos te volviste loca, te dio Alzheimer, ¿cómo te vas a enamorar ahora? Que el viejo nos va a venir a quitar la herencia. O sea, 25.000 cosas. Sí, se ríen, pero son todas historias reales. Y objetivamente, dentro de esa concepción, en ambos polos, ya sea en el tema del abandono o del extremo del cuidado para mostrar que el tiempo no ha pasado, la vejez está viviendo pésimo, porque tiene que haber un punto neutro en el que yo me autocuide y empiece a planificar, que esa es una de las cosas más lindas que mostró la investigación, que uno debiera empezar a pensar en planificar cómo, dónde y con quién quiere envejecer. Y para eso hay que hacer algo que en Chile no se hace, y aquí voy a hablar solo de resultados de Chile por temas de tiempo, donde nosotros no hablamos de la muerte, por ejemplo. Cada uno de ustedes debiera tener súper claro que ya habló con todos los que ama de qué quiere que se haga el día de su funeral, qué quiere que se haga, no se haga, se cante, no se cante, se pongan, no se pongan. Y objetivamente eso ya debiera estar conversado, pero como nosotros culturalmente tenemos esta estupidez de que hablar de la muerte es como llamarla, eso es súper inteligente, ¿cacharon? Somos brillantes. Entonces, si yo hablo de la muerte como que la llamo, entonces como que no queremos. Yo nunca me voy a olvidar de una historia con mis papás, después del terremoto del 2010, como a mí me tocó un poco liderar el tema de la reconstrucción emocional, íbamos a distintos lugares, entonces mis papás en uno de estos viajes me acompañaron. Y veníamos de vuelta ya, iba mi papá manejando, mi mamá al lado, yo en el asiento de atrás y mis dos hijos. Tengo un hijo de 24 y una mujer de 21. Bueno, y mi papá dice, mientras va manejando, dice, oigan, cuando yo me muera, yo quiero que lean la lectura de Proverbios 13. Entonces mi mamá le empieza a pegar a mi papá
Dice, ay, Lizy, ¿tú para qué te pones a hablar de ese tema? Mira la tragedia de donde venimos y más encima estás hablando de la muerte. Entonces yo le digo, mamá, le digo, ¿sabes que me importa mucho lo que mi papá diga? Así que, dime, papá, yo voy a sacar una libreta y voy a anotar. Entonces mi papá dijo, ya, Corintios 13, ya, Corintios 13. ¿Qué más? No quiero que nadie vaya de negro. Ya, perfecto, nadie de negro. Me cargan las flores. Flores chicas y que no huelan feo después de un rato, así que y ojalá como clarita, porque tampoco me gusta como mucho color, ya, de mucho color. Bueno, y empezó a decirme canciones y cuestiones, y yo, a mi mamá a esta altura ya le faltaba oxígeno. Entonces, de repente, en esta conversación, mi hija dice, mamá, dice, si yo me muero antes que tú, yo quiero que ese día tú tirís globos de colores de esos con helio para el cielo. Entonces yo le digo, mi amor, ¿vos no pensáis que yo ese día voy a estar lo suficientemente cagada como para preocuparme por los globos, digamos, y contratar al personaje? Entonces ella me dice, mamá, no tengo idea, yo voy a estar muerta, el problema es tuyo, yo... No me podéis fallar en lo que yo te estoy pidiendo, digamos. Entonces, a todo esto mi mamá ya había perdido al marido y a la nieta, ¿me entiendes? O sea, ya abría la ventana para respirar, porque ya le falta aire. Entonces... Cuando yo veo que mi mamá abre la ventana así como para, ¡ah! Esta familia está toda enferma. Entonces le digo, mamá, lo que aquí acaba de pasar es lejos lo más sano que nos puede haber ocurrido. Mi papá me acaba de solucionar el evento de su funeral. Yo ese día solo voy a tener espacio para tener pena, porque tengo plena conciencia que hasta lo que me voy a poner era lo que el viejo quería que me pusiera. Y eso ya es aliviador. Y esa conversación la debiéramos tener todos, que es hablar de cómo queremos que sea nuestra partida, porque, perdón por la mala noticia si alguien no había cachado, pero todos nos vamos a morir. O sea, si alguien no se había dado cuenta, le juro que le cagué el domingo, pero de verdad, o sea, es lo que hay, es la única certeza. Por lo tanto, si todos nos vamos a morir, ¿por qué no tenemos la capacidad de hablar del tema y poder de alguna manera empezar a configurarlo? Y lo otro es empezar a preguntarse, ¿cómo quiero envejecer? ¿Dónde? De hecho, en la investigación se concluye que uno debiera envejecer en lugares donde a uno el lugar le haga sentir a uno que uno necesita poco. En la investigación eso se tradujo como lugares donde uno despierte en abundancia. Eso claramente no son las capitales de las ciudades. O sea, porque yo despertaba aquí antes de empezar el invierno y aparecía una brasilera guapísima que me decía que si no tenía una capa estaba cagada, digamos. No podía salir de la casa porque había que comprarse una capa y comer mucho, mucho chocolate. Y objetivamente uno despierta en falta. En cambio, en ciudades más chicas, uno necesita menos. Y como necesita menos, hay menos estrés por lo económico y por tratar de conseguir cosas. Y por lo tanto el estado de bienestar en el paso del tiempo es de mucho mejor calidad. Y eso es algo que la investigación probó, pero absolutamente. Por lo tanto uno no debiera envejecer a no ser que las ciudades empezaran a ofrecer estos espacios producto de los cambios políticos que esta investigación sugiere que hay que hacer. Uno no debiera envejecer en ciudades grandes, debiera envejecer en lugares más chicos. Y el tema es cómo. O sea, había una señora que era del grupo de las de Chile, que después de trabajar en los talleres de la investigación, ella vivía en un tercer piso de un departamento, tiene ahora 52 años, pero ya vendió el departamento y se compró algo en un piso, primer piso. Sí, me dijo, mira, si yo pues no voy a poder subir muy bien la escala, ¿para qué? O sea, planificar cómo quiero envejecer tiene que ver con empezar a buscar instancias que de alguna manera me den la sensación de sentir que las cosas que me pudieran ocurrir las pueda vivir con mayor plenitud. Y eso tiene que ver con que si yo tengo una tina en el baño y me encanta bañarme, hay que sacarla y poner una ducha y juntar plata como para entrar derechito. Porque objetivamente hacer así y decir, ¡ah! Me duele la cadera. O sea, ¿para qué, digamos? Si eso se puede prever de antes. Cuando les decía recién la definición de viejo y le hablaba de los proyectos,
no les estoy diciendo que hay que poner como una transnacional. O sea, los proyectos que aparecen dentro de la investigación son, por ejemplo, aparecían personas que decían, Pilar, voy a pintar mi pieza. Entonces esta viejita juntaba plata todos los meses, hasta que después de 7 meses tenía la plata para la pintura y después tenía que decidir si la pintaba ella o le pedía a alguien que la pintara, y en eso estuvo entretenida como 1 año y medio. Otros decían, ¿sabes qué? El proyecto mío es que me voy a levantar todas las mañanas y voy a dar una vuelta a la manzana caminando rápido para poder hacer ejercicio, y ese es mi proyecto. Y otros proyectos era arreglar o cambiar la decoración del living. Otros tenían proyectos de hacer unas pymes. De hecho, está probado hoy que la mejor edad para emprender son los 50 años. Entonces, claramente, que es otra invitación que hace la investigación, que es que hay que revisar el concepto de jubilación, porque evidentemente ya a los 65 años uno obligatoriamente a la gente no le puede decir, ándate para tu casa, digamos. Primero porque puede que no quieran. Segundo porque a lo mejor no pueden económicamente dejar las fuentes laborales. Y tercero porque tienen todas las capacidades del mundo para seguir en ejercicio. Por lo tanto, ya a los 65 años no es una edad en la cual haya que ordenar desde lo legal el tema de la jubilación. Y eso de alguna manera va implicando como una resignificación de lo que es este concepto, de empezar a sentir que uno con los años va agarrando una templanza, cierta desfachatez, como que da menos vergüenza nada, como que ya el temor al ridículo disminuye, como si tengo ganas de cantar canto, si tengo ganas de bailar bailo, porque ya sé que tengo que disfrutar el tiempo lo máximo que pueda, pero desde la concepción de ir agradeciendo el paso del tiempo. Si yo, como pienso yo hoy, no es como yo pensaba a los 30.